Hola, vamos a hacer la presentación de nuestro trabajo final para Fundamentación 3. Los integrantes de nuestro grupo son Edwin Cuello, Leanet Michelle Vargas, Liliana González y quien les habla, Jessica Obando Martínez. Nuestro trabajo está enfocado en el reconocimiento y el análisis de la ciudad de Santa Marta Magdalena. Desde ahí extraímos nuestra área de estudio. Bueno, hablando de Santa Marta, es una ciudad fundada el 29 de julio de 1525 por el conquistador español Rodrigo de Bastidas. Fue la primera ciudad española establecida en el territorio colombiano. Tiene una ubicación muy estratégica en la costa caribeña, lo que ha hecho que se convierta en un puerto muy importante para la colonización de nuestro país. Actualmente Santa Marta tiene un centro histórico y cultural muy grande y muy importante para nuestro país. Sigue siendo un lugar clave para la economía caribeña y se destaca por toda la biodiversidad y la oferta cultural que puede ofrecer. Continuamos con la estructura ecológica. La estructura ecológica de la zona de estudio, que es esta zona sombreada, identifica dos cauces de agua muy importantes. Uno es el río Manzanares, que atraviesa la ciudad de oriente a occidente, y el otro es un afluente al río Manzanares, como es la quebrada Tamacá. Se encuentran también dentro de la zona de estudio, en los bordes, las estructuras de los cerros, en los que encontramos el Cerro de las Tres Cruces, encontramos el Cerro del Siruma, que hace parte del Parque Paz Verde, y los cerros orientales. También se hizo la identificación de los usos del suelo, en los cuales encontramos suelos de uso institucional, forestal, militar, educativo, recreativo, parque cementerio y residencial. Se hizo también la identificación de hitos y nodos como sitios claves de referencia dentro de la ciudad, como lo son el Batallón Córdoba, las universidades, la Quinta de San Pedro Alejandrino, las fábricas que se encuentran al interior del área de estudio y las zonas francas en la parte industrial. Se identificaron también las sendas y las vías como vías principales y secundarias, las cuales atraviesan la ciudad de norte a sur y de oriente a occidente. Sin embargo, como tenemos un afluente de agua, como lo mencionamos anteriormente, que es el río Manzanares, que atraviesa la ciudad, vemos que hay interconexión en todas estas vías a través de puentes a lo largo del cauce del río. Identificamos también los bordes como unos bordes permeables, semipermeables e impermeables. Los bordes permeables son los que comunican el área de estudio con el resto de la ciudad. Los bordes impermeables son los que se encuentran con algún tipo de restricción, ya que son zonas militares. Y los bordes semipermeables son los que por sus características de relieve no permiten un fácil acceso de salida o entrada de la zona de estudio o de la ciudad. La propuesta de desarrollo que estamos implementando o que estamos proponiendo es impactar las riberas del río Manzanares para generar en ella sitios de encuentro y de protección. Arborización del borde en el Cerro del Siruma, en el Parque Distrital Paz Verde, para crear una zona de protección que permita la protección y la conservación de la cuenca. Y la creación de conectores ecológicos en todo el centro de la ciudad, aprovechando los espacios verdes que todavía se conservan en el cauce del río. En esto, en esta propuesta hay 6 estaciones bien definidas. La primera estación es una zona al iniciar el área de estudio en la que se encuentran todavía sin urbanizar y que es una zona de inundación en la que en las épocas de las avenidas altas del río, el río puede todavía en esta zona inundar y no generar afectaciones a la población de la ciudad. La segunda estación es la Quinta de San Pedro Alejandrino. La tercera estación es una zona verde que hace parte de los lotes de la Gobernación del Magdalena. La estación 4 es la Universidad del Magdalena. La estación 5 es una área sin urbanizar en la zona de El Mayor o la urbanización alejandrina. Y la estación 6 es la desembocadura del río, donde se encuentra el complejo militar del Batallón Córdoba. También observamos el borde donde se pretende hacer la zona de revegetalización con especies nativas para la protección de la cuenca baja del río.
El planteamiento para la intervención del territorio es delimitar y consiste principalmente en intervenir el afluente, que es en este caso el río Manzanares, y convertirlo en un conector a través de toda la ciudad que permita el uso recreativo, educativo, cultural, en un entorno que integre la ciudad. Asimismo, esto se implementará para su afluente principal en la zona urbana, que es la Quebrada Tamacá. Como lo mencionamos anteriormente, hay 6 estaciones que se irán interconectando con un gran sendero peatonal que permitirá no solamente la conservación de la ronda hidráulica del río, sino el esparcimiento de la comunidad y la integración social. Aquí podemos ver unas primeras aproximaciones de las canchas y del uso que se le daría a esta zona de protección, donde habrán franjas peatonales, canchas para hacer deporte de todo tipo. En estos son unas imágenes que pueden representar cómo serán estos senderos peatonales. Bueno, así como la parte ecológica se trabajó, también se trabajaron unos bienes de interés cultural. Estos bienes de interés cultural, escogimos 4, cada uno para uno de los integrantes del grupo, y son la Capilla San Juan de Dios, el Santuario Mariano Nuestra Señora de Fátima, la Quinta de San Pedro Alejandrino y la Iglesia San Jerónimo de Mamatoco. En este momento explicaremos cada una de, de estas ubicaciones y estos bienes de interés cultural. Bueno, dentro de uno de los patrimonios culturales tenemos al Santuario Mariano Nuestra Señora de Fátima, que es un inmueble arquitectónico. Se encuentra ubicado en la zona urbana de la ciudad de Santa Marta. Su fecha de origen está entre 1920 y 1930. Es un templo religioso y este templo tiene su estilo arquitectónico contemporáneo que combina elementos modernos con toques de la tradición religiosa. Su estructura principal presenta líneas limpias y simétricas con una fachada que incorpora grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural, creando un ambiente acogedor y sereno. El interior de esta iglesia está diseñado para fomentar la contemplación y la oración, con un altar central donde se venera la imagen de Nuestra Señora de Fátima. Los espacios se ven bastante amplios y están decorados con materiales que reflejan una estética sobria, pero a la vez elegante también. En la que aquí se presentan son especialmente el 13 de mayo, Día de la Aparición, y el 13 de octubre, conmemoración del Milagro del Sol. Estas fechas atraen peregrinos que participan en procesiones, misas y actos de devoción. Dentro de la reseña histórica, tenemos que el Santuario Mariano Nuestra Señora de Fátima fue inaugurado como respuesta al crecimiento de la devoción mariana en Colombia, en especial a la Virgen de Fátima, cuya veneración se originó tras las apariciones de 1917 en Coda de Iria, Portugal. Estas apariciones, protagonizadas por 3 pastorcitos, marcaron un punto de inflexión en la expansión de la devoción a nivel mundial y su impacto se extendió hasta América Latina. Dentro de la valoración tenemos el valor estético, el valor histórico y el valor simbólico. En el valor estético se refiere a la capacidad de un bien patrimonial para generar una experiencia visual o sensorial atractiva. También influye en la percepción y la emoción que genera hacia las personas. Y este santuario presenta un diseño arquitectónico, como lo mencionaba anteriormente, que combina esos elementos contemporáneos con esos detalles bastante tradicionales, y su estructura permite la entrada de luz natural a través de amplios ventanales. El valor histórico se refiere a la importancia de un bien patrimonial en relación con eventos, procesos o contextos históricos bastante significativos que reflejan un impacto en la identidad cultural de esta comunidad. Y en el valor simbólico se relaciona con la capacidad de un bien patrimonial para representar ideas, creencias o valores significativos para toda la comunidad, actuando como un vehículo para la expresión de la espiritualidad y la identidad cultural.
Bueno, el segundo bien es la Capilla de San Juan de Dios, es nuestro segundo bien patrimonio cultural y material. Este bien, esta parroquia fue creada en 1746, pero su primer uso que se le dio fue conocida como un hospital en donde se cuidaban a los enfermos y a los necesitados, a los menos favorecidos de la comunidad de Santa Marta. Ese inmueble está ubicado en la zona turística en la carrera 22 con tercera. La capilla de San Juan de Dios es un ejemplo destacado en la arquitectura colonial de Santa Marta. Su descripción física es que tiene una fachada sencilla y como inicialmente fue creado como un hospital, la parroquia como tal no tiene ese diseño arquitectónico de las parroquias, sino que fue modificada a través del tiempo y acondicionada como capilla. Entonces su fachada es sencilla, con la puerta principal en madera, un arco de medio punto, tiene una estructura en la capilla construida con materiales tradicionales de la época colonial. El altar es principal es un estilo barroco, ricamente decorado con detalles dorados y figuras religiosas, en donde le hacen pues el homenaje a San Juan de Dios. Entonces, bueno, hay manifestaciones asociadas a ellas, en donde pues su imagen es un homenaje a su vida por el servicio y por el sacrificio y la dedicación con las demás personas. También se tiene en cuenta la manifestación de los vitrales, pues los vitrales son representativos en las capillas, en las iglesias, y son elementos decorativos y simbólicos que añaden valor espiritual y estético a los templos. Entonces, eso es una característica de las iglesias. Eh, Su reseña histórica, pues ha tenido varias remodelaciones a través de la historia, en los siglos X, en el siglo XVIII, en los siglos XIX, pues tuvo netamente atención médica y posteriormente en el siglo XX pues hacen una recuperación de ella y lo establecen como una capilla. En el siglo XXI ya tiene el reconocimiento de un bien de interés cultural y de carácter nacional por el Ministerio de Cultura de Colombia. Eh, También cuenta con un plan especial de manejo y protección de los bienes culturales. Asimismo, tiene en sus valoraciones el valor estético, el valor histórico y el valor simbólico. El valor estético, pues como ya les indicaba, pues la fachada pues es una capilla sobria, es una capilla elegante y colonial. Los materiales son tradicionales, piedra, ladrillo, que pues han asegurado su durabilidad a través del tiempo. Es solamente está compuesta por una nave única. Esta nave es un espacio amplio y acogedor y tiene el altar principal del estilo barroco. Su valor histórico, la Capilla de San Juan de Dios tiene un valor histórico significativo que manifiesta en varios aspectos. mm, en varios aspectos, toda vez que ha sido el testimonio de la bondad. Eso desde 1746, fue ordenada hospitalaria de San Juan de Dios, así se llamó inicialmente. Posteriormente pues cambió su nombre y la capilla forma parte de un complejo hospitalario que fue crucial para la atención médica en la región durante el siglo XVIII y siglo XIX, y a lo largo de los años la capilla ha sido objeto de varias restauraciones para preservar su estructura y detalles originales. Esos esfuerzos de conservación han asegurado que la capilla mantenga su integridad histórica y la capilla ha sido un testigo silencioso de los cambios y los desarrollos de Santa Marta a través de dos grandes siglos. El valor simbólico, la capilla de San Juan de Dios tiene un profundo valor simbólico para la comunidad de Santa Marta en relación a la espiritualidad, la fe, la fundación de esta capilla pues dio lugar a que la gente la acogiera, la misma comunidad la que ha mantenido la iglesia, el hospital como tal y después la capilla en pie, y pues eso hace parte de esa unión entre el clérigo, entre los hospitales y entre la comunidad. Bueno, ahora continuamos con la Quinta de San Pedro Alejandrino. Es un inmueble arquitectónico declarado Patrimonio Histórico y Cultural de nuestro país. La Quinta de San Pedro Alejandrino es un lugar histórico y emblemático en Santa Marta, Colombia. Está caracterizado por una arquitectura colonial con amplios patios, jardines exuberantes y una hermosa vegetación tropical. Los edificios están construidos en adobe y teja, tiene colores cálidos, muchos detalles en madera
Destaca las amplias galerías y los techos altos, los cuales aportan mucha frescura al ambiente. La hacienda cuenta con una capilla, tiene caminos de piedra y varios antejardines que invitan a una contemplación. Es un entorno donde se pueden ver palmeras, plantas tropicales, flores. Complementa todo esto una atmósfera muy tranquila y serena en este lugar. Es un espacio que combina una belleza natural con un patrimonio histórico, especialmente para quienes buscan saber más sobre la vida de Simón Bolívar. La Quinta de San Pedro Alejandrino es un conjunto arquitectónico y natural que nos transporta al pasado y nos hace revivir momentos cruciales de la historia de nuestro país. Cuenta con los tres valores, tanto el estético como el histórico y el simbólico. La Quinta de San Pedro Alejandrino nos cuenta la historia del fallecimiento de Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1830. Eso hace que ella marque una historia dentro de este espacio. Como valor estético tenemos que la Quinta de San Pedro Alejandrino reside en una armoniosa combinación de lo que les decía ahora, una arquitectura colonial, tiene paisajismo tropical y el símbolo histórico que envuelve toda esta hermosa hacienda. Su diseño es sencillo y funcional, refleja los principios de la arquitectura rural colonial, mientras que en su entorno natural y el cuidado en la preservación de los detalles han sido originales y lo convierte en un espacio de gran belleza cultural. Ha tenido algunas reestructuraciones, pero siempre se conserva como la historia y como el fin de la misma. Las fachadas son sobrias y sin detalles decorativos exuberantes. Son un testimonio de la estética colonial donde la funcionalidad predomina sobre los adornos. Eh, a pesar de todas las renovaciones y adaptaciones a lo largo del tiempo, la Quinta de San Pedro siempre ha mantenido su esencia arquitectónica, lo que hace que sea un potencial en todo su valor estético como un testimonio de lo que ha pasado en nuestro país. Siempre se han respetado los materiales, las técnicas originales con las que se construyó, y siempre se hace que se aprecie esa belleza simple, auténtica que tienen las construcciones coloniales. Como valor histórico podemos hablar también de que la Quinta de San Pedro Alejandrino cuenta con una historia inmensa, porque se trata de un lugar clave en la historia de Colombia y de América Latina. Es mundialmente conocida por ser el lugar donde Simón Bolívar, el Libertador, pasó sus últimos días. Sin embargo, su importancia trasciende en mucho más allá de eso. Es una hacienda que también nos cuenta sobre la economía que se vivía en ese momento en Santa Marta. El aspecto más sobresaliente del valor histórico de la quinta radica en que allí pasó, como les decía ahora, en los últimos días Simón Bolívar en 1830. Y eso hace que siempre se busque por las universidades, por los turistas, por otros países que quieren venir a conocer la historia de nuestro país, que lleguen a este lugar, porque nos habla mucho más allá de solamente la persona, nos habla de la historia y de esa característica de libertad que tiene nuestro país, y eso nos hace que se vuelva también un valor simbólico, porque podemos encontrar que la Quinta de San Pedro Alejandrino abarca desde su significado de historia como también un símbolo de libertad, de resistencia, de unidad de toda Latinoamérica. Es un espacio de reflexión donde podemos ver los ideales de la independencia, donde podemos encontrarnos con la justicia social y la lucha por la igualdad, además de ser un patrimonio que se comparte con América Latina. En este sentido, es un lugar que se ha convertido en un símbolo de lucha por los derechos humanos y la justicia social. Y Bolívar allí siempre será recordado como un líder no solamente militar, sino como un pensador que aspiraba a América Latina, siempre ejercicios de unidad y trabajaba bajo los principios de la libertad y la equidad. Bueno, seguimos ahora con la parroquia San Jerónimo de Mamatoco. Esta iglesia es la primera iglesia construida en el país y en América Latina a eso del año 1550. Fue construida por órdenes del conquistador Hernán Cortés y de los misioneros franciscanos. Inicialmente
esta parroquia se construye para el catolicismo hacer presencia en el pueblo de Mamatoco. El pueblo de Mamatoco era un asentamiento indígena prehispánico. Y la iglesia se construye aquí precisamente para iniciar por los franciscanos el, el proceso de catolicismo de estos indígenas. Sin embargo, por los actos barbaries de los conquistadores españoles, la primera iglesia, la iglesia original, es quemada precisamente por el cacique Mamatoco. Sin embargo, la fe católica y la perseverancia de los misioneros franciscanos edifican nuevamente la iglesia en el sitio donde la conocemos hoy. Se conservó las dimensiones de la iglesia, el tamaño y hasta el territorio que ella ocupaba hasta el día de hoy. La iglesia cuenta con una nave central y dos naves laterales. Es una iglesia sobria, es una iglesia que tiene ese carácter colonial y una estructura muy sencilla y muy básica, con la que al interior de la parroquia tiene una acústica perfecta. Esto quiere decir que no es necesario el uso de equipos de amplificación de sonido para poder celebrar el rito religioso y que el sacerdote pueda ser escuchado en todo el interior de la parroquia. La parroquia tiene un amplio sentido histórico, que fue la primera capilla construida en tierra firme. Es la capilla original. Se ha mantenido y aun cuando se le han hecho reparaciones y cambios a través del tiempo para poder conservarla, ella conserva intacta su estructura, intacta sus dimensiones, intacta su arquitectura. Es una parroquia de elementos limpios, es una parroquia que tiene en su alrededor una gran zona verde que le permite a los visitantes tener un confort bioclimático sin necesidad de equipos de refrigeración. Se ha convertido a través de la historia en un punto de referencia, pues a partir de aquí se construyeron el resto de las iglesias de la ciudad de Santa Marta. Y por su cercanía con la Quinta de San Pedro Alejandrino, desde acá era donde se le llevaba la Eucaristía al libertador Simón Bolívar en sus últimos días. Y por eso hay unas placas de inscripción que rememoran estos hechos. Tiene un valor simbólico muy alto, pues es la tradición religiosa y en torno a ella la unidad de la comunidad con la Iglesia Católica. Ha estado emplazada en el mismo sitio por más de 449 años y desde ahí se ha estructurado el urbanismo de toda la zona alrededor de la capilla. Las vías principales todas conectan con la capilla, las zonas de servicio todas conectan con la capilla, las vías y la construcción de las viviendas conservan todavía niveles, no son niveles altos. Entonces, la capilla ha moldeado el urbanismo de la zona hacia el entorno y hacia que ella se convierte en un símbolo de unidad. Entonces tiene su valor simbólico bien identificado, tiene un valor histórico bien identificado y tiene un valor estético, porque es que ha guardado la simetría de las construcciones de las capillas de la América colonial. A esta parroquia no se le han hecho ampliaciones en sus áreas para permitir el aumento de feligreses al culto, sino que se ha tratado de conservar como la estructura original que para el año de 1992 fue declarada
como un monumento nacional. Bueno, entonces hasta aquí llega la presentación de nuestro grupo. Muchas gracias.